Aspaceba Radio piensa diferente. Saludos cordiales. Comenzamos la sección de opinión. Buenas tardes desde Aspaceba Radio piensa diferente. Continuamos con las entrevistas en nuestra sección cultural, donde semanalmente entrevistamos a diferentes personajes públicos relacionados con la cultura extremeña, nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, doctorado en bioquímica y biología molecular y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Divulgador científico, dirige, presenta y colabora en programas de Radio Nacional, Radio Televisión Española, La Secta, El Cultural y el blog Madrid +D. José Antonio, buenas tardes. Muchas gracias, José Antonio, por compartir unos minutos con nosotros. Pero antes de empezar la entrevista, quiero presentarte a todos nuestros colaboradores: David Tardío, Daniel Viejo, mi compañero del equipo de radio Jorge García y que les habla Pedro Montero. Pues sin más, José Antonio, comenzamos la entrevista. Vamos con la pregunta de David. Adelante, David. Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, para empezar, cuéntanos en qué consiste la microbiología y cuáles son tus funciones en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues la microbiología es la parte de la biología que se encarga del estudio de los organismos más simples, ¿no? Tanto seres vivos como seres no vivos, y consideramos que los virus forman parte de la microbiología y los virus no son seres vivos. Estudiamos organismos unicelulares con enfermedades o no, y luego pues organismos pluricelulares con muchas células pero simples, ¿no? Y miramos cuál es la forma de vida de estos organismos y cuál es la interacción también pues con los organismos superiores, con animales, con plantas y también, por supuesto, con los humanos. Que yo soy profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Doy clase en el grado de biología, sobre microbiología, sobre virología, sobre inmunología, y también doy clase en el máster de microbiología, una asignatura que es virología clínica y veterinaria, y otra asignatura que es inmunología. Y luego pues dirijo el grupo de neurovirología del Departamento de Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Y como ya habéis dicho en la presentación, pues también, pues mi faceta de divulgador científico, pues actualmente soy el director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y colaboro pues con múltiples, llevo ya varias décadas, mucho antes del coronavirus, colaborando en divulgación científica con Radio Nacional de España, donde mi programa principal, por así decirlo, se llama Entre Probetas, que se emite en Radio 5 los martes a las 9:05 de la noche. Y bueno, y ahora pues debido a esta pandemia de un virus, como soy virólogo, pues estoy, colaborando con los medios de comunicación en diferentes programas de televisión, también de radio. Bueno, prácticamente llevo ya más de 2.000 intervenciones en prácticamente todos los medios, formatos e idiomas. Pues continuamos la entrevista. Dani, vamos con tu pregunta. Adelante. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Nos hemos informado que diriges una línea de investigación sobre neurovirología. Cuéntanos en qué consiste. Sí, bueno, pues toda mi carrera científica ha girado en torno a la virología. Todo lo que he hecho ha sido con virus. Desde que empecé en un laboratorio, que todavía era un estudiante de carrera, de licenciatura, en el año 83, que ya han pasado unos cuantos años, pues empecé trabajando con virus, viendo cómo infectaban, cuál era la interacción con el cuerpo, con el sistema inmunológico. Después me hice un postdoctoral aquí en Madrid sobre artritis reumatoide. Después hice un postdoctoral en el Centro Alemán de Investigaciones Oncológicas en Heidelberg sobre oncovirología, es decir, viendo la posible implicación de los virus
en producción y en defensa contra tumores, contra cáncer. Y luego ya a mi vuelta a España, pues empecé a estudiar la implicación de algunos virus, concretamente del virus herpes, que ahora está muy de moda porque hoy precisamente ha salido un artículo, una información en televisión española hablando del posible papel del virus de la enfermedad del beso, del Epstein-Barr, que es un herpes, en la enfermedad esclerosis múltiple. Pues nosotros estamos estudiando la implicación de otro virus herpes, no el de la enfermedad del beso, sino el de las calenturas, el herpes simplex tipo 1, el herpes labial, ese que nos sale pupitas en la boca o en la nariz de vez en cuando, pues también precisamente en la esclerosis múltiple. Estamos viendo cómo el virus infecta células que tenemos en el cerebro como posible modelo para ver cómo unos virus pueden producir patologías cerebrales y demás. Y ese es el grupo de la investigación principal que llevamos a cabo desde hace más de, pues ya casi de 20 años. Y ahora, desde hace 2 años, pues por razones evidentes y obvias, pues tenemos una segunda línea de investigación sobre coronavirus humanos, estudiando posibles agentes viricidas y agentes antivirales, agentes que pueden ser futuro compuestos, medicinas contra este virus, contra las personas infectadas. David, vamos con tu pregunta, adelante. Sabemos que diriges y colaboras en varios programas de radio, como Entre Probetas, a Ciencia Cierta, El Laboratorio de HAL o A Hombros de Gigantes. Cuéntanos esta faceta divulgativa y ¿te atreverías a hacer un programa con nosotros? Bueno, pues mira, siempre me ha gustado la divulgación, siempre me ha gustado la comunicación de la ciencia, siempre ya fui emigrante en Alemania y ya en Alemania le explicaba a mis propios compañeros de clase cosas sobre las células y demás. Siempre me ha gustado mucho comunicar ciencia, explicar cosas de ciencias. Y bueno, a mi vuelta de Alemania empecé a trabajar en la universidad y un par de años más tarde me ofrecieron trabajar en una emisora muy pequeña, pues a lo mejor un poquito más pequeña que la vuestra, en Madrid, en Radio Utopía, y empecé a tener mi propio programa de radio. Bueno, pues yo lo hacía todo, ¿no? Y el programa se llamaba El Chipirón de la Ciencia. La verdad es que me lo pasaba muy bien, era muy divertido. Y luego en el año 2001 me llamaron, escribí mi primer libro de divulgación científica, ya llevo 14, y me llamaron para un programa de radio en Radio Nacional, de la noche al día, en Radio 1. Y fui allí, empecé a contar mis historias y parece ser que gustó mucho. Y lo que fue una semana fueron 2 semanas, y luego 3 y 4, y ya prácticamente no he vuelto a salir de Radio Nacional. Me dieron mis propios programas de divulgación, pequeños programas que se llamaban El Laboratorio de HAL, Entre Probetas, que dura media hora. Y la verdad es que me lo paso muy bien haciendo estos programas de radio. Me gusta mucho la divulgación y quizás esa soltura en comunicar ciencia pues me ha favorecido a la hora de tener que explicar cosas más complejas, pues como lo que pasó con la pandemia del ébola hace 5 años, la gripe A del año 2009, la gripe de las aves un poquito más tarde, o ahora como estamos todos inmersos en la pandemia de coronavirus. O sea que yo creo que bueno, pues que mi paso por las emisoras de radio me ha dado cierta soltura para la comunicación social de la ciencia. Y, por supuesto, yo encantado de colaborar con vosotros y con la ayuda de la técnica, a ver si es posible, de la conectividad, que bueno, que al final es el eslabón casi siempre más débil. Y, como digo, pues yo encantado de colaborar con vosotros en aquello que necesitéis. Pues, José Antonio, tomamos nota, ¿eh? Pues vale. Continuamos la entrevista y pasamos a una sección personal para conocerte un poquito más, sección que lleva mi compañero Jorge. Adelante. Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y como ha dicho mi compañero Pedro, sección personal para conocerte un poquito más sobre tus gustos, hobbies y preferencias. ¿Te atreves, no, José Antonio? Sí. Tú, como digo yo siempre, tú hazme las preguntas que quieras, que yo luego te contestaré lo que me dé la gana.
Pues mira, empezamos por una que seguramente a ti te guste mucho. Sabemos que en el año 2019 fuiste pregonero de las fiestas de la Virgen de la Salud de tu pueblo, Esparragalejo, y ahora recientemente, en diciembre de 2021, el ayuntamiento te ha dedicado un parque con tu nombre. Nos gustaría que nos contaras qué sentiste ante estos reconocimientos. Pues es una sensación que cuesta mucho describirla, porque uno dice, bueno, estoy muy contento, estoy lleno de orgullo, pero se queda pobre. O sea, es una sensación, la sensación de verse uno mismo pregonero en su pequeña y no tan pequeña patria y no tan chica, como puede ser Extremadura y como puede ser pues, el pueblo de tus padres, de tus tíos, de toda mi familia está ligada y toda mi infancia está ligada a ese pequeño pueblo de origen de un campamento romano. De hecho, ocurre casi como con Mérida, que como escarbes un poquitín para hacer una rotonda, afloran restos romanos, como es Esparragalejo, tan cerca con su presa romana, por supuesto, y cerca también del origen del agua que daba de beber a la Emérita Augusta, ¿no? De la piscina o de la charca proserpina. La verdad es que me sentí muy honrado ya cuando fui pregonero, antes de la época coronavirus. O sea que ahora, bueno, uno puede decir, bueno, pues mira, ha aprovechado el momento de salir en los medios de comunicación y ha tenido, siento, como digo, tremendamente honrado. Pero bueno, ya antes le agradezco al alcalde que pensara en mí, pues para ese pequeño gran honor de ser pregonero en las fiestas de la Virgen de la Salud, como habéis comentado. Que no estamos muy acostumbrados a ponerle el nombre de calles y de parques a científicos. La verdad es que no nos prodigamos mucho y eso que somos los científicos como tal, somos la base del progreso y del bienestar de un país. Pero se prodiga un poco. Entonces, el ser un científico y además un científico en activo, que vea cómo se le dedica a un parque, pues es una doble, triple o cuádruple satisfacción. También, José Antonio, hemos visto por tus redes sociales que te gusta mucho viajar, ¿no? Háblanos un poquito de los sitios que más te han impresionado. En cuanto a sitios donde he estado y que me han impresionado, pues yo me crié en Alemania, me crié en Hannover. Yo vendía pescado y alimento en una tienda muy alemana que se llamaba Antonio Murciano Spanish Specialitäten. Pues ahí yo trabajé en mi infancia, en mi adolescencia, y tengo cierta querencia por volver a Alemania. La verdad es que me siento muy a gusto y feliz. De hecho, muchas veces comento que tengo alma casi prusiana y desde hace ya muchos años, pues suelo ir ahora con mi mujer y con mi hermana y con amigos todos los años un par de veces a Alemania. Alemania, por lo tanto, es uno de mis destinos favoritos, pero también pues te puedo hablar de Australia, donde fui a un congreso y tuve la oportunidad de recorrer el centro salino, desértico de Australia con Alice Spring. Un viaje que bien se describe en una película que me encanta, que es Las aventuras, creo, de Priscila, reina del desierto. Muy, muy divertida la película. También he estado en Islandia, que también es un país maravilloso. También por ciencia y turismo he estado en Japón, que también me marcó profundamente. Y he estado en Chile varias veces invitado, también muy, muy feliz recorriendo unos cuantos miles de kilómetros de costa. ¿Y qué más comentaros? Y recientemente, hace escasamente un mes y medio, invitado por el expresidente de la República Dominicana y la vicepresidenta actual, pues participé con los mejores científicos, mejores virólogos del mundo, y yo como único invitado de la virología europea, porque había otro virólogo español, Adolfo García Sastre, pero él como científico del Mount Sinai, que está en Nueva York, y tuve la oportunidad de participar en el foro mundial, el foro global, Funglode, hablando de la pandemia. Pues bonitos lugares, José Antonio. Me estaba entrando ganas de ser científico, ¿eh? Luego también como profesor habrás tenido muchas anécdotas, ¿no? ¿Nos podrías contar alguna de ellas? Pues quizá una de las anécdotas, bueno, no es una anécdota, es una realidad que es poco frecuente, pero para mí es maravillosa también. Y es que me vengan de vez en cuando alumnos, compañeros de mi centro de investigación o personas ya con su vida ya hechas, con sus matrimonios y con sus hijos, y que vengan a mi despacho a saludarme y a darme las gracias
por lo que significó su paso como alumno por mis clases, y algunos de ellos pues realmente encuentros muy, muy emotivos, y eso la verdad es que, bueno, pues que me llena de, podría decir aquello de cierto personaje histórico últimamente un poco controvertido, de me llena de orgullo y satisfacción, pues efectivamente. Y bueno, luego ha sido una anécdota que en el momento en el que conseguí la plaza de titular, pues me quedé sin trabajo, tenía la plaza ya de funcionario, de titular, pero de repente me quedé sin un laboratorio donde seguir investigando, y afortunadamente me dejaron un pequeño despacho para seguir pues preparando las clases, por lo menos. Pues José Antonio, muchísimas gracias. No te vayas, que seguimos con el programa. Muchísimas gracias, ¿eh? Pues continuamos la entrevista, vamos ya por las últimas preguntas, José Antonio. Vamos con la de Dani, adelante. Recientemente has publicado el libro Coronavirus, Anatomía de una pandemia. En él comentas que esta pandemia supondrá un cambio de paradigma en la humanidad. ¿Qué quiere transmitir con este comentario? Es buena pregunta. Lo que quiero comentar es que hemos pasado otras pandemias, quizás la anterior más global, aunque el SIDA es una pandemia que sigue con nosotros, pero el espejo donde nos estamos mirando ahora con este coronavirus es en la pandemia global del año 1918, la pandemia de la mal llamada gripe española. Entonces, aparentemente a los 4 o 5 años de pasar la pandemia, el mundo volvió otra vez a su dinámica, y hasta que nos han vuelto a pillar otra vez un organismo muy pequeño, que de hecho no es un coronavirus, y bueno, pues se ha producido una pandemia de pandemia. Ha habido una pandemia de hambre muchas veces por los confinamientos, que hay gente que literalmente no ha tenido para comer. Ha habido otra pandemia de miseria, una pandemia de cruce de información, otra pandemia sanitaria, porque la pandemia ha impedido en muchos países no continuar con los programas de vacunación. En África, por ejemplo, con la vacuna contra el sarampión, pues se vio paralizada pues, por las medidas de contención y de control del coronavirus. Todo eso ha supuesto un cambio, o debería suponer, yo quizá tenía que haber dicho que debería suponer un cambio de paradigma, más que ha supuesto, para concienciarnos de lo pequeña que es nuestra especie, que tenemos que estar todos coordinados en el mundo y que tenemos que hacer cosas distintas si queremos obtener resultados diferentes. No podemos seguir con el tráfico ilegal de animales, no podemos seguir con el hacinamiento de personas y animales en algunas partes del mundo, como en el sudeste asiático, sin control. Tenemos que luchar contra el cambio climático, que hace que muchos patógenos alcancen una mayor presencia en muchas partes del mundo. Poner control también de tráfico de personas. Tenemos que apoyar la investigación, que eso es importante, sobre todo en España, que no se prodiga mucho. Apoyar financieramente la investigación, apoyar también la sanidad, que eso ha quedado en relieve, en relevancia ahora, quedado muy bien reflejado, ¿no? Pues por lo que ha supuesto la pandemia, y también apoyar la educación, incluso, bueno, pues algunas costumbres, como el de llevar la mascarilla al médico, llevar la mascarilla en centros hospitalarios, en consultas médicas, quizás en transportes públicos en hora punta, potenciar el teletrabajo, potenciar la ventilación de los sitios de interiores. O sea que una serie de medidas que quiero pensar que algunas de ellas permanecerán después de que ya demos por concluida la pandemia. José Antonio, hace unos días recientemente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, informa de la posibilidad de calificar la COVID-19 como endemia. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo rechaza o lo descarta. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Sí, se está hablando mucho sobre esto. De hecho, la palabra que ahora más le gustan a los políticos de echarse en cara unos a otros, el gobierno lo está defendiendo, y yo como virólogo no lo veo mal, siempre y cuando se explique en qué consiste, porque se está dando la imagen de que la gripalización es simplemente abandonar ya todas las medidas de precaución contra el coronavirus, como básicamente estamos haciendo con la gripe. De hecho, tendría que hacerse lo contrario. La gripe tendría que hacerse un proceso de coronabilización,
es decir, tratar a la gripe con alguna de las medidas que se utilizan contra el coronavirus, como por ejemplo la mejora de la ventilación en interiores, la higiene de manos y demás, el distanciamiento cuando sea posible, el uso de mascarilla cuando sea posible en interiores. Entonces, en gripalización del coronavirus es un término técnico que baña un gran número de lo que se llaman centros centinelas, un gran número que se pueden hacer en centros de atención primaria, para, de alguna forma, hacer un estudio estadístico de cómo están los casos corremos el riesgo de dejarnos muchos casos sin controlar, sin rastrear. Pero si ponemos puntos centinelas de forma aleatoria por todo el territorio y se van contabilizando, podemos tener una imagen en su conjunto de cómo está la pandemia, sin abandonar lo verdaderamente importante, el apoyo en personas y en medios de la sanidad pública, el apoyo en medios y en personas de la educación. Queremos volver a la normalidad en la educación primaria, infantil y, por supuesto, en el resto de los escalafones. Eso no se puede hacer a coste cero para los profesores. Tiene que haber un apoyo decidido de más personal y demás. Y se está haciendo lo contrario, se está despidiendo a personal sanitario, se está despidiendo a personal docente. Eso habría también que cambiar ese paradigma. Y, como digo, ventilación, teletrabajo cuando se pueda, que es bueno contra muchas pandemias, es bueno contra el cambio climático, es bueno para la conciliación familiar, pues el uso de mascarilla en los sitios que esperemos que en algunos ya permanezca. Y bueno, y ahora que está tan de moda lo de la vacunación y demás, potenciar la vacunación siempre que se pueda y controlar que en los espacios cerrados la gente esté vacunada. Para eso podría establecerse el famoso certificado COVID. Y también los test antigénicos, pero a la hora de contabilizar, para intentar descongestionar los centros de atención primaria y demás, en vez de tener que perseguir a todo el infectado puntualmente, hacerlo de forma global. Creo que se pueden cambiar cosas que para ir pensando ya en la que se nos avecina dentro de un par de meses, seguramente, con lo que se llame la nueva realidad. Genial. Nuestra última pregunta, terminemos con Dani. La pregunta del millón. ¿Volveremos a la vida de antes de la pandemia o tendremos que convivir con el virus y con las medidas sanitarias? Pues sí, la pregunta del millón, o al menos de los 999.999 euros, así, casi. Pues yo creo que las dos cosas son correctas. Volveremos a una situación prepandémica con el tiempo. Esperemos que algunos cambios tal en los centros de atención primaria, todo eso que he dicho antes, esperemos que eso permanezca. El coronavirus, seguramente nadie duda ya que el coronavirus se va a quedar con nosotros a convivir, pues como lo hizo la gripe desde hace ya más de un siglo y como lo han hecho otros patógenos, como lo hizo el SIDA, por desgracia, desde los años 80 y algunos otros patógenos. Pues José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros y sobre todo por dar mayor visibilidad a nuestro proyecto de radio. Pues faltaría más, es un placer, os deseo toda la suerte que no necesitáis, puesto que cuando se hacen cosas de calidad el éxito viene en palabras vacías. Bueno, pues ha sido un placer colaborar con vosotros y aquí me tenéis. Como decía un gran sabio, más importante que saber es tener el teléfono del que sabe. Pues recordarle a todos nuestros espectadores que seguiremos con más entrevistas. Os dejamos nuestra dirección de correo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.